Brigitte Anne-Marie Bardot es recordada como una actriz, cantante y escritora de gran talento, y un potente símbolo sexual del siglo XX. Sin embargo, no son estas cualidades las que destacan de su vida. Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Brigitte Bardot celebra sus 90 años este año. Icono indiscutible del cine, aquella que personificó tanto la femme fatale como la mujer niña, se erigió desde muy temprano en un sex symbol, antes de transformarse en la década de 1970 en una auténtica defensora de la causa animal, adorada y a menudo criticada por sus opiniones y su franqueza. Brigitte Bardot sigue personificando hoy en día la imagen de una mujer libre e independiente, así como un emblema de la emancipación femenina. Antes de entrar en el mundo del cine, Brigitte Bardot ya había cautivado al mundo de la moda con su belleza fatal. A los 15 años, fue descubierta por Helen Lazareff, directora de la revista Elle, quien además era amiga de su madre. Esta última no dudó en hacerla posar una veintena de veces en la portada de la revista, desde 1949 hasta 1971. Es una de estas fotos, tomada en 1950, la que llamó la atención del director Marc Allegret, con quien más tarde Bardot filmaría la icónica película «Y Dios creó a la mujer». En ella, Bardot interpretaba a una joven sensual y rebelde que causaba escándalo en un pueblo de la Costa Azul, convirtiéndose en un símbolo sexual internacional y recibiendo el apodo de «Bebé». Mira el vídeo hasta el final, y al concluir este vídeo, revelaré un secreto que te dejará intrigado, no te lo pierdas. Si hay una película que marcó la carrera de Brigitte Bardot, es sin duda El desprecio, de Jean-Luc Godard. Irritado por su famoso cabello, en bucles, Godard encontró sin embargo un truco sorprendente para obligar a Bardot a bajar su peinado. De hecho, él había apostado con ella caminar sobre las manos y lograr que deshiciera su moño en tantos centímetros como el lograr avanzar en metros haciendo el pino, el secreto poco apetitoso de su peinado mítico. La famosa choucroute capilar de Brigitte Bardot, casi tan famosa como ella misma, sigue siendo una inspiración para las fashionistas de todo el mundo. Sin embargo, este peinado puede que no sea tan glamoroso como se piensa porque en lugar de usar laca o gel para fijar su cabello, Brigitte tenía otro secreto de belleza para su melena en ese momento. Para domarla, simplemente usaba su saliva. Una técnica que, aunque ecológica, es francamente poco apetitosa. Popularizó el peinado con flequillo, el estilo bohemio y el escote Bardot que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho, un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Brigitte fue una gran amiga de la actriz Marilyn Monroe, a quien admiraba y con quien compartía el estatus de sex symbol. El primer encuentro de Brigitte Bardot con Marilyn Monroe, otra icónica del séptimo arte, ocurrió en 1956 en el Festival de Cannes, y mantuvieron el contacto hasta la muerte de Monroe en 1962. Brigitte Bardot prestó su rostro a Marianne en 1969, convirtiéndose así en la primera Marianne oficial, cuya imagen presidiría en todos los ayuntamientos de Francia, antes de que más tarde le siguieran Mira Mathieu, Evelyn Thomas o Letitia Casta. Solo aquí, algo que nunca imaginaste, Brigitte Bardot es ambliope del ojo izquierdo, lo que se traduce en una mala conexión entre su ojo y su cerebro, causándole una pérdida progresiva de la visión. Esta condición, presente desde su nacimiento, también la obligó a usar gafas cuando era más joven. Su maravillosa torpeza, su lentitud, su torpeza llena de gracia vienen de ahí, escribe sobre ella Marie-Dominique Lelièvre, autora de su biografía Brigitte Bardot, Plein la Boue. Bardot cuidaba mucho su piel y cabello, utilizando productos naturales como aceite de oliva, miel, limón y huevo. Como ella misma mencionó, no hay que lavarse el pelo todos los días, hay que dejar que se ensucie un poco, así tiene más cuerpo y brillo. También se maquillaba con sencillez, resaltando sus ojos con delineador y máscara de pestañas. Su perfume favorito era Hickey de Guerlain, una fragancia unisex creada en 1889. Como expresó, «No me gusta el perfume, prefiero el olor natural de una mujer». Bardot fue la imagen de varias marcas de cosméticos como L'Oréal, Maybelline, Rimmel y Lancôme, protagonizando anuncios de jabones como el de la marca Lux que se anunciaba como «el jabón de las estrellas», prometiendo una piel suave y sedosa. Según ella, la higiene es importante, pero no hay que obsesionarse, un poco de suciedad no hace daño a nadie. Y eso no es todo. Si bien no es la única que ha llevado esta prenda de baño,
Brigitte Bardot es sin duda una de las primeras mujeres en atreverse con el bikini antes de que se relajaran las costumbres en la década de 1960, contribuyó a popularizarlo realmente en Francia a través de la película Y Dios creó a la mujer, en 1956, donde aparece con un inolvidable bikini a cuadros Vichy. Como ella misma afirmó, la belleza no es algo que se pueda comprar, es un don que se tiene o no se tiene. Brigitte fue una de las primeras en posar desnuda para una revista, para la publicación francesa Elle. En una entrevista concedida a Elle Obs, en 2017, Brigitte Bardot hizo una confesión desconcertante sobre John Lennon es miembro de los Beatles. Recordó cómo una noche lo encontró desnudo en su cama, después de que él se negara a asistir a una cena en el Hotel Mayfair de Londres, donde estaba filmando una película. Tuvo que pedir ayuda a amigos para sacarlo de allí porque estaba drogado hasta la muerte. También Sean Connery quedó cautivado por Brigitte Bardot mientras rodaban juntos la película Shalako, en España en 1968, una noche, tratando de seducir a la bella actriz. El mismísimo James Bond fue rechazado rotundamente por la principal interesada. Apareció una noche desnudo en mi cama con sus calcetines, no duró mucho porque no era una chica Bond, nunca cedí a su encanto, confesó un día Bardot. Convertida en madre a los 26 años a pesar de no querer tener hijos, Brigitte Bardot tuvo enormes dificultades para asumir su papel de madre cuando nació su hijo Nicolás. Describió la experiencia como una pesadilla y una carga de por vida. Y eso no es todo, se retiró del cine en 1973, a los 39 años, tras haber protagonizado 47 películas. A propósito de su aniversario, posa para la revista Playboy, ella decía: no hay nada más bello que una mujer desnuda, siempre que sea la mujer que amamos. Desde entonces, se dedicó a la defensa de los derechos de los animales, creando la Fundación Brigitte Bardot en 1986. Tiene una gran pasión por los animales, especialmente por los perros. A lo largo de su vida, tuvo más de 40 mascotas, entre caniches, boxers, labradores y mestizos. Su perro más famoso fue Guapa, una perra callejera que rescató en México y que la acompañó durante 18 años. También fue una exitosa cantante, grabando más de 60 canciones, muchas compuestas por Serge Gainsbourg, con quien mantuvo una breve relación. Su canción más famosa es Te amo, yo tampoco, grabada con Gainsbourg en 1967 pero no publicada hasta 1986 por su contenido erótico. Además de su contribución al cine y la música, Bardot fue una defensora del feminismo en Francia, apoyando el derecho al aborto, al divorcio y a la libertad sexual de las mujeres. Brigitte Bardot tiene su estatua en Bucios, Brasil. Una escultura de bronce creada por la artista Cristina Motta en 1999 en honor a la actriz, cantante y activista francesa que visitó el pueblo pesquero de Bucios en los años 60, con motivo del 65 aniversario de Bardot. En su libro Bajo el Sol, no exactamente, el actor de la serie Bajo el Sol, Frédéric Devan, cuenta cómo Brigitte Bardot, que odiaba esta sitcom porque no le gustaba ver al equipo de rodaje en Saint-Tropez, casi lo mata un día. Sucedió cerca de la playa de Les Canebiers, donde habíamos elegido vivir a largo plazo, a 10 minutos a pie de la Madrague, su refugio. Llego a un cruce, me encuentro cara a cara con un vehículo conducido por una especie de histérica que conduce a 1000 km/h en un Meari, como Cruella en 101 Dálmatas, cuenta el actor, quien 2 veces terminó en la zanja frente a una Brigitte Bardot bastante irritada y decidida a expulsar a los intrusos de su territorio. En la actualidad, Brigitte Bardot reside en la ciudad costera de Saint-Tropez en su casa de la Madrague, con su esposo Bernard de Ormale, dedicándose a tiempo completo a su fundación. Aunque no utiliza móvil ni ordenador, su influencia perdura a través de su impacto duradero en la cultura y la sociedad. Como ella afirmó con convicción: no vivo en pecado, vivo en pureza. Y ahora, un secreto para todos. Tu pasión por Jabonita Fábrica puede traerte un regalo único. Comparte este vídeo. Si alcanzamos 50.000 vistas, podrás ganar un pack de jabones personalizados que refleje tu personalidad. Para participar, comparte el vídeo en tus redes sociales. Deja un comentario explicando por qué te encanta Jabonita Fábrica y asegúrate de que tu perfil sea público para que podamos ver tu participación. El ganador será seleccionado al azar una vez que el vídeo alcance las 50.000 vistas. Buena suerte y a compartir.